Al igual que teníamos sustentación, también tenemos resistencia, la cual va a significar de que yo no puedo sencillamente mantenerme en el aire. Yo debo de alguna forma impulsarme, o sea, por ejemplo, en el avión los motores, para poder contrarrestar la resistencia del aire a que yo avance. Lo mismo hacen los pájaros, tienen que impulsarse con las alas para poder seguir volando. Veamos un poquitito cómo ocurre el tema de la resistencia. Si yo tengo la misma ala que estábamos viendo en delante, tengo un flujo que pasa por encima y un flujo que pasa por debajo y que me genera la sustentación, yo en este lado de acá tengo una mayor presión en lo que es el borde de ataque de lo que es la presión que yo tengo aquí al final. Más aún con las turbulencias, esto es bastante más complejo, pero quedémonos con el tema de la parte lineal que yo tengo, laminar que yo tengo aquí con esta gran presión que me está frenando. Es lo mismo que ustedes hacen sacando la mano fuera del auto, de la ventana, ustedes van a tener que la mano normalmente cuando la tienen plana van a tener una pequeña oposición. Si empiezan a inclinar la mano van a ver que la presión aumenta, la resistencia aumenta, la mano se tiende a ir hacia atrás y además van a sentir de hecho la sustentación, la mano va a tender a irse hacia arriba. Lo importante es que esta presión acá es mayor a la presión que hay al lado de acá y eso significa que yo tengo efectivamente una fuerza que me está tratando de frenar. Lo mismo ahora tengo que ver, en este caso nuevamente tengo Reynolds alto, así que tengo turbulencias, tengo el mismo problema que no puedo directamente usar Bernoulli. Así que me voy nuevamente a esta analogía, decir, ok, voy a usar Bernoulli, pero con el pequeño truco de introducir un factor de corrección. Y igual que en la parte de sustentación, yo hago el mismo tipo de desarrollo. Yo comienzo diciendo, ok, existe una diferencia de presión entre la presión en la parte frontal del ala, en el borde de ataque, menos la presión que hay al final del ala. Esa diferencia de presión multiplicada ahora por esta sección. Cuidado, esta no es la sección del ala, no es la superficie del ala, es todo lo que ustedes ven cuando miran de frente al ave o al avión. Por ejemplo, el cuerpo del avión, el canto del ala, el canto de la cola, etcétera, todo lo que son superficies que ustedes están viendo si lo miran de frente. Esa superficie es el SP, es la superficie de perfil. Eso multiplicado por la diferencia de presión me va a dar la fuerza de resistencia. Vuelvo a aplicar el tema de Bernoulli nuevamente. Aquí tengo la ecuación de Bernoulli escrita primero ingenuamente como si fuera válido laminar. Tengo de acá, puedo calcular, esta es la densidad de energía al inicio del ala, estas al final, tienen que ser iguales según Bernoulli, y en consecuencia ahora yo puedo poder despejar lo que es la presión. Yo tengo aquí la diferencia de presión, que es la presión final, menos la presión que yo tengo al final del ala. Hago esta diferencia de presión y obtengo una diferencia de la parte de las velocidades. Y ahora tengo una nueva relación de este tipo. La fuerza de resistencia es igual a la superficie del perfil por la diferencia de presión. La diferencia de presión la expreso a través de la diferencia de las velocidades, factorizo y ahora estoy teniendo exactamente algo muy similar a lo que teníamos antes. La fuerza de resistencia, que acá está puesto como R, pero acá es W, esta es la forma como la resistencia solamente por este efecto, sin un efecto que vamos a ver después, tiene el un medio que tenemos acá, tengo la densidad que tengo aquí, tengo la sección del perfil que tengo acá, y la parte de la diferencia de las velocidades al cuadrado lo reemplazo por la constante ahora de resistencia por la velocidad al cuadrado con que me estoy moviendo. De esta forma yo puedo modelar ahora también lo que es la fuerza de resistencia usando un tipo de Bernoulli modificado. Veamos un poquitito más este coeficiente. Este coeficiente depende, aquí tengo el coeficiente de resistencia, y acá abajo en la gráfica tengo el número Reynolds. Recordemos, si el número Reynolds es pequeñito, me encuentro en este borde de por acá abajo, es laminar el comportamiento, y si es que es grande, me encuentro en esta parte de acá, es turbulento. Acá esto se trata del caso de una esfera en un flujo. Cuando yo tengo la situación laminar, justamente las láminas pasan alrededor de la esfera, no tengo ningún problema, pero sí tengo una resistencia. De hecho, esta curva acá es proporcional al inverso de la velocidad, de modo que si yo introduzco esto, se me va a cancelar el B y obtengo otra ley bastante conocida que se usa para el caso laminar. A nosotros no nos interesa el tema de esta parte de acá. Interesante es que primero estoy comenzando con factores de resistencia de 100, acá estoy en 10, acá estoy en 1 y me encuentro en el rango acá en donde nos interesa por lo que es el ala. Y acá hay algo bien interesante que vale a lo menos para esferas. Yo inicialmente tengo estos dos torbellinos, después se van liberando formando lo que era la calle de Karman. Finalmente tengo esta estela, una mezcla de torbellinos y caos. Y al final tengo algo sumamente curioso, que esta caída abrupta que ocurre para un número Reynolds bastante alto. Aquí estamos hablando de algo así como 200.000 como número Reynolds.
aquí de repente tengo esta caída en que yo caigo de algo así como un 0,7 a debajo de 0,1, o sea, alrededor de algo así como 0,06, o sea, un factor 10 cae. Esta caída, que es porque paso de esta figura a esta figura en que ya los torbellinos acá no están figurando, sino sencillamente todo es caótico, y eso me reduce la resistencia, es bien importante porque se usa en una serie de aplicaciones. Por ejemplo, si ustedes miran una pelota de golf, si yo tengo una pelota normal con una superficie lisa, se me forma esta estela de torbellinos acá detrás, lo cual define lo que es la resistencia para esta pelota. De hecho, es lo mismo que ustedes viven si es que van manejando detrás de un bus. El bus generalmente va a generar esta estela detrás de él, y si ustedes con su auto se acercan a esto, van a ser absorbidos, se crea aquí un vacío detrás del bus que genera una reducción de presión, perdón, que genera que ustedes son succionados por el bus. Ahora es bastante peligroso este tipo de ahorro de combustible. Ahora, interesante es que a través de estos agujeros que tiene, o perturbaciones que tiene, protuberancias que tiene la pelota de golf, se achica la estela. Si se fijan, aquí ya no va a ir por este lado esta línea, sino va a continuar detrás y recién aquí se va a separar. Y se me está achicando esta zona. Y al achicar la zona, justamente baja en forma dramática lo que es la resistencia. Por eso que las pelotas de golf no para bonito tienen esto, sino para reducir en forma importante lo que es la resistencia aérea y poder con eso llegar a disparar más lejos. Una pelota de tenis en consecuencia, de golf, perdón, es más efectiva para llegar a disparar más lejos. Ahora, tenemos que ver todavía la resistencia total. En delante estábamos hablando de esta resistencia de acá, que es la que tiene que ver con directamente la oposición, pero ahora hay un pequeño problema, porque si el ala tiene una cierta inclinación, porque yo tengo que tener un cierto ángulo de ataque, eh, para poder justamente mantener algo de sustentación, yo inclino el ala, eso significa que yo tengo este alfa acá, y eso significa que esta fuerza de sustentación no va a ser vertical, sino va a estar levemente hacia atrás, lo cual va a implicar que va a generar una componente horizontal. O sea, va a ayudar a la fuerza de resistencia creando una fuerza adicional. Así que la fuerza de resistencia total va a ser la suma de la fuerza de resistencia propiamente tal, más aquella componente que viene dada por justamente la inclinación del ala y que la fuerza de sustentación está generando este componente acá. Y además podemos ver al tiro por qué es el seno del alfa. Si ustedes ven acá, yo tengo un triángulo rectángulo. El FL, la fuerza de sustentación, es la hipotenusa, y el alfa, el ángulo alfa es el ángulo entre la hipotenusa y la línea vertical, y el elemento acá, que es la componente horizontal, es el cateto opuesto. Y el cateto opuesto se obtiene con la hipotenusa multiplicado por el seno del ángulo. Por esa razón tengo esta componente acá. Esta es la fuerza propiamente tal de resistencia, esta es la fuerza de sustentación multiplicada por el coseno del ángulo para poder calcular la componente correspondiente. Eso es ahora la fuerza total. Veamos un poquitito más allá. Tenemos la fuerza entonces de resistencia, tenemos ahora esta suma que le estoy agregando a este término de acá. Tenemos que hay una constante de sustentación que depende del ángulo, ya que el ángulo lo tengo. Si yo vuelvo atrás, el problema mío es que ahora estoy trabajando con ese ángulo, así que me interesa que esta ecuación de acá, vuelvo otra vez a esta ecuación, no me interesa tanto esta expresión, me interesa que esto acá también dependa de alfa, y por eso voy a usar la aproximación lineal en que esto lo voy a reemplazar por c por alfa. Y esto significa que justamente el seno de alfa, además, para ángulos muy pequeñitos es igual al ángulo mismo, en radianes. Así que yo el seno de alfa lo puedo reemplazar por alfa, y en consecuencia, y al final, yo obtengo lo que es la resistencia total. Estoy usando esta parte acá de voy más arriba, perdón, esta expresión de acá es la que quiero calcular. La parte propiamente tal de resistencia, este de acá, está dado por esta aproximación tipo Bernoulli corregida. La de sustentación aquí aparece también en esta forma. El seno de alfa lo voy a reemplazar por alfa, y el C de L también lo voy a reemplazar por C de alfa. Y con ello yo llego al final a esta expresión total, que es la expresión que me permite calcular la fuerza total que yo voy a tener de resistencia. Importante, depende de la velocidad al cuadrado y de un factor que es el inverso de la velocidad al cuadrado. O sea, a medida que la velocidad va creciendo, este factor crece, pero cuando es pequeño la velocidad, este factor es insignificante, pero este es el factor que se vuelve importante. O sea, a alta velocidad yo estoy peleando con la resistencia, y a baja velocidad estoy peleando con el efecto que yo necesito un gran ángulo
de ataque para poder mantener suficiente sustentación. Y eso lo pago a través de esta velocidad a la inversa al cuadrado que yo tengo. Esa es la parte resistencia. Conocemos ahora lo que es la resistencia, conocemos lo que es la sustentación. Podemos ahora tratar de entender cómo en general vuela un ave o un avión combinando ambos.